buenas noches. Está usted como todos los domingos, a esta hora, a las 10. Mi nombre es Lilia Arellano. Este programa es A Corazón Abierto. Y así es como vamos a hablar esta noche los periodistas. Permítame presentarle a quienes esta noche nos acompañan. Jorge González Durán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilia. Gusto en saludarles. Qué bueno estar aquí en este programa. Gracias. Hugo Trejo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches a ti y a todo buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar compartiendo un espacio más contigo. Muchas gracias. Hugo es director de la revista Estos Días, una revista que en breve circulará ya peninsularmente, ¿no? Creo que te lo mereces. Pues hay que esperar a consolidarse primero en el Estado, pero sí los planes obviamente que uno tiene siempre de crecer y de estar presentes en toda la región, que es donde es una región que nos involucra a todos, que nos interesa y en la que queremos estar influyendo de alguna manera o aportando lo que sabemos hacer. Justo, Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Lilia. Gracias por la invitación. Te lo agradezco de veras. Y a ti te leemos en Novedades. En Novedades estamos. Ahí, ¿verdad? Muy bien. Don Oscar González, ¿cómo está usted? Lilia, con buenas todo noches. Y su café negro. No lo veo con café negro. Estamos muy bien, gracias. Y café pues todo el día, ¿no? A don Oscar lo leemos en El Periódico, así se llama el medio en el que él está y que también tiene una circulación pues aquí en el estado de Quintana Roo, pero que también se conoce ya, sobre todo a nivel nacional, ¿verdad? Sí, es un ¿Tienen referente ustedes en la industria turística, en muchos otros Sí, es un lugares. referente en esa industria. Y bien, pues el programa de esta noche es para que hablemos un poco de lo que sucede en Yucatán, de lo que sucede con los gobiernos, con los dos últimos gobiernos que se han visto en posiciones tan controvertidas, tan extremas, el retorno de Patricio Patrón, lo que ha sucedido con doña Ivonne. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Mira, tenemos que entender, por un lado, que la sociedad yucateca es una sociedad muy polarizada, ¿no? Patricio Patrón Laviada en su momento vino a ser una esperanza de transición, de cambio para los yucatecos, después de haber mantenido durante mucho tiempo el PRI y la gubernatura de toda la historia de Yucatán y haber estado la oposición conservando Mérida, que ya lleva también bastante tiempo hasta ahora que la perdió desde el 88, que lo ganó Ana Rosa Payán. Pues yo creo que aquí hay una serie de situaciones bastante lamentables para el pueblo yucateco. Este gobierno de esperanza, que era el del cambio por primera vez en la historia de un gobierno estatal en Yucatán, resultó un gobierno muy malo, con muchos escándalos de corrupción, con muchos problemas políticos, con manifiestas torpezas de gobierno. Bueno, yo me iría un poquito al papel de los medios de comunicación en Yucatán. La sociedad yucateca es una sociedad muy participativa. Los medios de comunicación, en primer lugar el diario Yucatán, diría, han tenido una influencia decisiva en la formación política del pueblo de Yucatán. El Novedades de Yucatán, que nació en 1965, ha jugado también un papel muy importante. Entonces, la conciencia de participación política en Yucatán hace que precisamente se den escenarios, podríamos decir, de polarización, pero yo creo que eso es bueno en función de que los yucatecos son una sociedad que analiza muy bien su participación política en favor de uno o de otro actor político, de acuerdo con el signo o los signos de los partidos políticos. Ciertamente que hay factores reales de poder que influyen en los cambios de mando estatal, en este caso en el caso de Yucatán, en el caso específico de Yucatán. Recuerdo que unos minutos después de cerradas las casillas, uno de los primeros medios de comunicación que dio a conocer la victoria virtual de Patricio Patrón Laviada fue el New York Times en su página electrónica. Entonces, hay circunstancias que van moldeando precisamente decisiones que no se toman exactamente dentro de lo que es el ámbito local del voto en las urnas, sino factores que inciden definitivamente en que se tienen que dar cambios, pero desde
decisiones fácticas de otros lugares muy lejanos, y que son sitios estratégicos, en este caso la península de Yucatán, para intereses que habría que comentar más adelante. Lo que dice Justo es hasta cierto punto cierto, o fue cierto hasta hace unos años, de que la gente escogía de manera libre su opción electoral. Ahora ya no, en la medida en que el estado de Yucatán se ha ido empobreciendo más, dentro de la pobreza no hay democracia. Son las dádivas, es el clientelismo la que guía a la gente a votar por tal o cual partido. El que tiene más dinero traga más pinol. No es, sí hay un sector, afortunadamente todavía sigue existiendo un sector que decide por quién va a votar de manera libre, pero el grueso ya de los electores vota por el que le da más, por el que tiene más recursos, por el que regala más despensas, más cobijas, más zapatos, más bicicletas, y pues sale más en los periódicos. Ya el Diario Yucatán no es el periódico que más influye en Yucatán. Bueno, quizá influye más, pero no, ya no es el que más se lee. Ya el Por Esto ha superado con creces al Diario de Yucatán. El Novedades ya no existe, se transformó en un Milenio, que no tiene la misma circulación que tuvo el Novedades de Yucatán, no suplió al Novedades. Y las radiodifusoras tienen también un peso específico, pero lo que se está viendo ahora es peor que lo que se vio con Patricio Patrón, que fue un gobierno también signado por la corrupción, por escándalos, por tropelías, por negocios familiares también. Casi todos los negocios lo hacen con su familia. Patricio Patrón con sus hermanos, ¿no? Que tienen vínculos pues muy raros, ¿no? O sea, ya se ha ventilado mucho esto, les negaron la visa o les quitaron la visa para entrar a Estados Unidos por alguna razón muy grave, pero lo que ha sucedido ahora es todavía más vulgar. Yo creo que los panistas, cuando menos en Yucatán, hacían sus tropelías con cierta elegancia, ahora ya con más vulgaridad. Creo que lo que se está viendo en Yucatán en este momento es la vulgaridad entronizada en el poder. Pero en la práctica de gobierno, en la práctica para buscar el voto, para buscar el respaldo de la sociedad, entre los priistas y los panistas no ha habido ningún cambio. O sea, hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Igual los negocios los hacen lo mismo, y como tú dices, están entremezcladas. Pero la sociedad sí está polarizada, o sea, porque hay quienes sí tienen muy marcada la ideología o su filiación hacia el PAN en este caso, y hay quienes la tienen muy marcada hacia el PRI con todo y las corruptelas que hay. Y esto permite que los que simpatizan con uno perdonen en automático las corruptelas del suyo. Sí, cierran los ojos. ¿No? Cierran los Como ojos. los que están enamorados, el amor es ciego, ¿no? Así es. Sí. Estábamos en una mesa ya y estaban pues señalando que la gobernadora no entregaba cuentas, que dónde estaban 1,000 y pico de millones, que dónde estaban otros 800, que dónde estaban otros 300, que nadie sabía dónde quedaban. Y les decía, ¿y supieron alguna vez dónde quedó el dinero de Patricio Patrón? No, bueno, es que la deuda que dejó Patricio fue de 380 y tantos millones. Bueno, o sea, la cantidad dice mucho. Sí, el que roba 1 y el que roba 10 es lo mismo. Es igual de ladrón. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno de los dos entregó cuentas. Pero es igual, o sea, los dos endeudaron al claro. Estado. Nadie supo a dónde fue a parar ese dinero. Ahora Bueno, hay una diferencia aclarado. entre 300 y 2,000. Porque se me va luego la onda, ¿no? Se me va, no digo que se me va el pajarito, se me va la onda, o sea, pero a veces se olvidan las cosas. Se publicó el Diario Yucatán una nota interesante que nadie ha desmentido, que en estos 4 años que yo vivo, se ha gastado una cifra sin precedente en toda la historia de muchas entidades del país, 90,000 millones de pesos, contando operaciones federales, impuestos locales, 90,000 millones de pesos, que traducido en dólares es una cantidad estratosférica también, y no hay ni una obra terminada, o sea, no hay ni un proyecto concluido, puras primeras piedras. Entonces esto es escandaloso. ¿Dónde está ese dinero? Nunca lo vamos a saber. Los únicos gastos que se han cuantificado son en imagen, y yo creo que es, bueno... Pero les debe a todos. Pero les debe a las televisoras. Sí, es lo que incluso en esa misma nota que tú mencionas,
pues hacen el señalamiento, la señora Blanca Estrada, de que, bueno, ellos suponían que gran parte del dinero que se ha desaparecido estaba en imagen, pero si a las televisoras también les debe, entonces ¿en dónde está? Es un gobierno que puso el activismo del PRI, no puso la presencia real del partido en el Yo no Estado. creo eso, Un gobierno Oscar, que porque eligieron no los tiene que yucatecos, justificarse ¿no? O sea, de esa claro, manera con claro. el centro, con lo de más allá. El centro no le iba a quitar el poder ya si es que ellos se lo dieron. Y el centro Más era el allá. PAN. O sea, el centro era el PAN. Bueno, ahora, dices tú, no hay, y Jorge, no hay diferencia. Bueno, lo vemos un poco con Ana Rosa Payán. Lo mismo puede estar en un partido que en otro. Así es. Sí, lo ¿Cuál es mismo la puede diferencia? estar, sí. Bueno, lo vemos en todos los estados, con todos los candidatos priistas que postuló el PAN y el Pues PRD. nada más de ver los intereses Los que hay candidatos de la detrás alianza son priistas y esta Ana Rosa Payán es la verdad una vergüenza porque lo mismo contribuyó al triunfo de Ivonne, ella contribuyó al triunfo de Ivonne, Como en igual su le momento el recompensó con Cholo, un que en paz trabajo. descanse, contribuyó también. Pues sí, A restar votos y a restarle votos a su propio partido, que por un lado quizá haya sido bueno, pero los resultados indican que hubiera sido quizá lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que se haya ratificado tanto el respaldo en las elecciones locales con el triunfo de Mérida, con el triunfo en las elecciones federales, creo que ensoberbeció a quien está en el gobierno del Estado y ha descuidado completamente el cuidar las cosas, ha descuidado el manejo del gobierno, ha descuidado la limpieza en el manejo porque siente que no hay quien la esté fiscalizando y creo que está muy equivocada porque ya ve lo que le está ocurriendo en este momento. Pues ojalá que todo fuera una situación de números y de cifras y de todo, pero no es así. El daño que se le hace a los pueblos deteniendo su desarrollo, hundiéndolos en educación, en salud, en todo esto, no se recupera en generaciones enteras. Yo creo que ese es el mayor daño. fíjate que ha tocado un tema fundamental. Cuando se deja de hacer una escuela, cuando se deja de prestar educación a niños que lo necesitan, cuando se aumenta el analfabetismo, se está ocasionando un grave daño generacional. Así es. Ese es un daño, pero No es muy el grave. daño de 90,000 millones. Vamos a traducirlo a un futuro nada lejano y es un daño mucho mayor, porque es el que nos está generando toda la dependencia. Es Y el es que que le está esta cerrando a nuestras polarización de la que juventudes se todas habla las puertas. Es lo malo. Hay que elegir no a personas que sean de izquierda o de derecha. Yo creo que llegamos a ese punto. Elegir a personas buenas, a personas con principios, con ética, que sí las hay. No somos todos una sociedad de ladrones ni una sociedad de No bandidos. somos una sociedad. O Lo sea, que habría que encontrarlas es dentro de la política. Dicen que el que no chilla no mama. Así Dicen dice el que- refrán, ¿verdad? Y Yucatán se la ha pasado hablando de mucha miseria, hablando de mucha pobreza, hablando de marginación, cuando su universidad ha sido reconocida durante muchos años como una de las mejores universidades del país, cuando, bueno, pues Mérida la hemos visto ir cambiando, pero mantiene una fisonomía, un urbanismo correcto, cuando tenían haciendas enequeneras y eran los grandes exportadores de enequén. No me parece que hubiese sido durante décadas esa entidad tan llena de hambre que se vendía de manera popular. También vemos que el pueblo yucateco, en comparación con el resto del país, es un pueblo culto, es un pueblo que lee, tienen las mejores bibliotecas. Entonces, también tienen su teatro, también tienen todas estas actividades. Y yo me atrevo a asegurar... Si nos vamos a eso, nos vamos a otros sexenios priistas, todos, en donde yo no sé cuál es el límite para robar, no sé si hay un límite. Lo único que sí sé es que yo no conozco un exgobernador yucateco pobre. Todos no es son de Yucateco ni de ningún otro multimillonarios. estado del país. Multimillonarios. Y también sé que en este momento hemos recorrido varios municipios nosotros en Yucatán y nos encontramos con hambruna, con miseria, pero también con un pueblo que la acepta, que no protesta, que las protestas están aquí en los foros, a lo mejor en los periódicos, los señalamientos, pero la gente sigue recibiendo a sus mismos políticos de siempre igual y toman su vida con esa
pues con esa sapiencia que te da el pensar que los problemas empiezan cuando tú dejas de enfrentar tu realidad. Ellos enfrentan su realidad y no tienen problema. Saben que hay pozole para desayunar y que tal vez es el único alimento del día y que pues si se puede y ojalá que en unos años construyan la escuela y en eso nos venimos hundiendo. Y entonces, ¿quién despierta a esa gente? Hay una ¿Cómo especie de llegan fatalismo. estos análisis, no? ¿Qué hacemos con eso? A ver, díganme. Sí, porque hay una desvinculación de la gente con el gobierno. A veces cree que lo que se le dan son dádivas y no son obligaciones del Estado de darle bienestar, darle mejoramiento de sus comunidades, darle oportunidades de empleo. Y la gente cree que cuando llega aquel político con la despensa le está regalando algo. No siente que eso que le está dando no es del bolsillo de ese político, sino es de los propios recursos que le pertenecen, primero. Ahora, esto se da mucho en las comunidades rurales, pero yo siento que, por ejemplo, en las ciudades, en los centros urbanos, la sociedad yucateca sí es muy participativa y sí está muy pendiente de lo que hacen sus gobiernos. En el caso de Mérida, por ejemplo, la gente está muy pendiente de lo que hace el ayuntamiento, de lo que está haciendo la gobernadora o el gobernador en turno, y lo refleja en las urnas. O sea, la historia nos ha demostrado que ha habido movimientos sociales en Mérida importantes en contra de los gobiernos en turno, porque sí hay más conciencia, hay más información en la sociedad. Pero yo creo que va a ser la respuesta terrible en las siguientes elecciones para el PRI en este estado. Y hay una cosa que yo veo, que se ha señalado al PAN, a Patricio Patrón Laviada, como un gobernante corrupto. Se dieron informaciones, datos, y no hubo ningún juicio. Y se señala a Ivonne, la gran pregunta es, ¿dónde ha invertido estos 91 millones de pesos? Y no aparece por dónde. Y tampoco va a haber juicio. El gran problema aquí es la impunidad, que los periodistas, algunos políticos, algunas voces autorizadas y otras no tanto, señalan estos errores. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está en la cárcel? ¿Quién está siendo enjuiciado por todo esto? Pero no hay ningún gobernador, hay una gran impunidad para panistas, para priistas y hasta para periodistas. Para todo el país, Para Ahí periodistas. está Amalia. Es que ¿dónde se cubren están? unos a otros. Bueno, yo te perdono acá, pero también te encargo a aquel que está allá, ¿no? Claro. Y es esa negociación. Así, bueno, así se negocia el presupuesto también en la Cámara de Diputados. Se negocia el presupuesto y se negocia la impunidad entre los partidos políticos. Bueno, entonces será como dice Jorge, habrá que buscar a las buenas personas. Nada más que mi abuela decía que para que te encuentres un príncipe hay que besar muchos sapos. Yo no sé si tendríamos que besarlos, yo creo que no, yo por lo menos no, porque conozco muchos políticos que les tienen un aliento espantoso. No me atrevería jamás, eso sí lo tienen de sapo y no me interesa descubrir si son príncipes o no. Pero también estarían como los mameyes, ¿no? Hay que probar un montón para que te salga uno bueno. Justo, May, ¿cuál sería tu opinión? Y cuando Jeffrey Davidow escribió aquel libro del puercoespín, el gigante, el oso y el puercoespín, cuando presentaron el libro en un lugar de la Ciudad de México, y coincidió Ricardo Monreal Ávila en el elevador con Jeffrey Davidow, y estaba, no Fidel Samaniego, un cronista del Universal, era otro, y le dijo, Ricardo Monreal, coméntale Jeffrey, al señor periodista del Universal, cómo la PGR te pidió que me vincularan con el narcotráfico para no alcanzar la candidatura del PRI a la gubernatura de Zacatecas. Y en el libro se aborda de alguna manera eso, y en lo que fue ese diálogo hay cosas que no estaban en el libro. Bueno, ¿qué nos indica esto? ¿Cómo pueden los enemigos de los priistas que se salen del PRI solicitar, fincar responsabilidades por narco, que es lo de moda en este momento, para meter al bote y sacar de la jugada política a alguien, ¿no? Es por un lado. Por el otro, cuando hablamos de la realidad de las comunidades rurales, a veces hay una distorsión divulgada insistentemente por los medios como unos seres pobres, infelices, los que viven en las comunidades. Cuando hemos tenido oportunidad de visitar comunidades en diferentes etapas de nuestra vida periodística, me recuerdo muy bien que, por ejemplo, viajando, pero sin prisa, de Carrillo Puerto, de la carretera que va a Mérida, después de Carrillo Puerto, yendo a Chetumal, hay un pueblo que se llama Yotolín,
Bueno, viendo eso, paseando por los pueblos, vemos, yendo temprano, por ejemplo, vemos a la gente debajo de los árboles leyendo, en primer lugar, su Por Esto, que es el que llega más temprano seguramente. Otras personas jugando béisbol en los campos llaneros. En otra ocasión, también en plan de paseo, fuimos a otro lugar en donde disfrutamos de la hospitalidad de una familia. Y decían, ¿quieren comer venado? Sí, ahorita regreso. Y el señor fue y como una hora después regresó con un venado. Con tortillas calientes hechas a mano y todo. Las gallinas en el patio, ¿no? Los rábanos. Entonces, no son tan infelices. No, yo no hablé de infelicidad. Y ese es un panorama, y qué bien que tú llegaste a una casa donde podían comer venado y echar tortillas. Nosotros hemos llegado a las casas en donde la estufa son 4 ladrillos y un fogón, en donde las hamacas tienen hoyos, y eso no quiere decir que las mujeres no anden con unos hipiles albeantes, blanquísimos, y se ven como recién bañadas. Yo no sé si se acababan de bañar o así son ya, así nacieron. Se ven preciosas. Pero sí te puedo decir que está la suciedad y que los niños andan sin zapatos y que es una pobreza que te lastima. No, pero hay grandes distorsiones que difunden los medios. Nosotros lo vimos. Porque sin duda que hay extrema pobreza, pero también hay situaciones muy naturales en comunidades en donde no necesitan vivir en una gran ciudad ni en un edificio de 11 pies, en un rascacielos. Te digo una cosa, los señores les decíamos, ¿es usted feliz? Y decía, sí, gracias a Dios. Está consignado en los programas. No nos falta nada. Tú volteas y dices, no les falta nada, no tienen nada. Tenemos salud, ¿comparado con qué? La familia está unida, no tenían nada. Bueno, es tu visión. Es que si el periodista dice, y al final, por ejemplo, en los programas de Oppenheimer, todos dicen su verdad, y él al final dice una conclusión, que es la de él, allá permea la opinión del último. Y eso está mal. Pero hay indicadores de bienestar que se le llaman. Claro, México ya es un país de pobres y de miserables. La pobreza en Quintana Roo es en algunos puntos muy marcada. La pobreza en muchos pueblos de Yucatán, porque yo los conozco, o sea, no los leo, no me entero nada más por los programas de televisión, sino que yo también viajo y me gustan los pueblos de Yucatán particularmente. Y sí, te conturba ver la miseria, porque si uno lo ve con ánimo bucólico, con ánimo de turista y decir, bueno, qué bonita casa de paja, ¿no? Que ves, qué bonito patio, tienen árboles frutales, tienen árboles de ramón, hay sombra donde están los niños. Pero tú te asomas a la casa y es un solo espacio donde viven 10, 15, 20 personas. Ves a los niños panzones, desnudos, ves que donde hacen sus necesidades fisiológicas está en el fondo del patio. O sea, es fecalismo al aire libre, donde están. Yo creo que esa cuestión bucólica de que las gallinas de patio son quizás las más peligrosas porque se alimentan de las heces fecales de toda la familia, donde los hombres ya no trabajan porque el maíz no produce, el maíz no reditúa, ya no hay empleo, donde pues sí se leen 2 o 3 periódicos, claro, pero donde la pobreza es alarmante. Están los índices de desnutrición, los índices de que no hay agua potable en muchísimas poblaciones de Yucatán, comparados con Quintana Roo, que tiene el 96% de cobertura. Yucatán es muy bajo, no hay drenaje ni siquiera en la ciudad de Mérida. Los índices que le llaman de bienestar, que debían ser índices de miseria, son alarmantes, pero más alarmante es que la gente diga, yo vi ese programa, y les pregunto, ¿y usted es feliz? Sí, soy feliz. Es todavía eso más alarmante porque habla de un fatalismo brutal. Pero, ¿qué tanto futuro tiene ese fatalismo? Yo creo que esa miseria innegable. En México hay 60 millones de pobres y una buena cantidad de esos pobres son pertenecientes al grado de pobreza extrema.
Y también hay una pobreza política que es de lo que empezamos hablando y aquí llegamos a través de eso, impresionante. Cada vez que hay una convulsión en este país, una situación que despierta un poco a la gente, se empieza a hablar de reforma del Estado. Hay algunos que después vemos como loquitos que la emprenden, después se olvida y volvemos exactamente a lo mismo. ¿Qué tanto se va a aguantar? ¿Qué tanto esta visión bucólica que los mismos campesinos tienen de sí mismos, los pobladores pobres de este país, va a perdurar? ¿Y qué tanto habrá algún despertar que no puede ser eventualmente muy grato, como si fuera una transición política? Yo creo que hay muchos riesgos en lo que dice Jorge. Es cierto, Quintana Roo tiene quizá niveles de bienestar humano mucho más elevados que el promedio del país, pero todo el país tiene graves problemas de pobreza. Y Yucatán no es la excepción. Los pobres que están ahí, estaban ahí antes de que llegara Ivonne, es cierto también. O sea, Claro, no es sí, una no, creación Ivonne inventó la del pobreza gobierno Sí. de Ivonne, ¿no? Sin embargo, se le está llamando la atención por todo este recurso tan enorme que se dice que ha gastado y que no se ha visto reflejado en obras, ¿no? Pero yo también me pregunto, ¿hay una sociedad convulsionada en contra de Ivonne Ortega en Yucatán? Digo, me hago esta pregunta. Otra pregunta, ¿y si hubiera pagado estos grandes convenios de publicidad, estaría esto en la polémica, La mesa. en la mesa de la opinión pública? Eso es lo grave, porque esto es lo que ocurre en todo el país también. Porque tenemos que ser los periodistas, o tienen que ser las grandes empresas de medios las que se metan en estos asuntos, los que señalen este tipo de carencias, porque esto ocurre también a nivel nacional. ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿No? Así es, De acuerdo a cómo me pagan. así es. Eso es lo que habría que preguntarse. Justo. Porque nos vamos. Sí, y yo creo que si en Yucatán hacemos una encuesta y le preguntamos a los favorecidos por las buenas obras de Ivonne, su opinión van a hablar bien, y los que no han recibido nada van a hablar mal. Sencillamente así es esto. Pues habría que encontrar quiénes son los que dicen que hay buenas obras, vamos a porque por lo preguntarles. pronto ellos no salen en los medios. Lo importante es, pues está bien hacer encuestas, sirven, son instrumentos, pero hay la rendición de cuentas. O sea, no creo que a través de una encuesta se valide la honestidad o la capacidad de los que gobiernan, y esto es válido para Yucatán, para Quintana Roo, para todos los lugares, que la gente rinda cuentas, independientemente de que si se hace una encuesta la gente diga que están bien, ¿no? Yo creo que pues antes de que se iniciaran las revueltas en Libia, el 99% de la gente decía que Gaddafi estaba bien, y ya vimos que de repente pasan esas cosas, que la gente rinda cuentas, aunque salga aprobados, aunque sean muy populares, aunque tengan todo el respaldo de la gente, que rindan cuentas. El respaldo popular no debe garantizar impunidad. Bueno, señores, en vista de que esto fue un foro fundamentalmente masculino, creo que todos estarán de acuerdo en que Ivonne quedó muy guapa, ¿no? ¿O hay algo en contra? ¿Alguien se quejó No de que siempre no ha tiene sido un guapa. cuerpazo? No, quedó muy guapa, que es distinto. Quedó más guapa. Volvió a como Bueno, era cuando, bueno, era cuando una mujer estaba hermosa. de alcaldesa de Semur. Así estaba, pero varios años antes. ¿O no quedó guapa? Claro que ¿Y está guapa. verdad que la alcaldesa se está mejorando? Ah, claro. Esa transformación ocurre donde cada que alguien asciende en el poder, te encuentras con cada Ay, transformación. no, mira, de nosotros se dice que somos el cuarto poder y y yo todavía me siento en mi huesito. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los esperamos el próximo domingo. Voces ocultas.